Bom, muito boa tarde. Foi para nós um grande prazer acolhermos em Portugal o Presidente da República Francesa, o Presidente do Governo de Espanha, o Comissário Europeu para a Energia e a Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimentos para a segunda cimeira das interligações energéticas entre a Península Ibérica e o conjunto da Europa. O desafio das interligações energéticas é absolutamente essencial para podermos ter um mercado europeu da energia que ofereça maior segurança, por via da redução da dependência energética externa e pela diversificação das fontes de abastecimento. Para termos um mercado europeu da energia que seja mais competitivo, onde possa haver uma redução dos custos da energia, seja para as famílias, seja para o conjunto da economia. Mas, sobretudo, termos também um mercado europeu da energia que seja mais limpo e que dê uma contribuição decisiva para os objetivos que todos partilhamos, para a descarbonização da nossa economia e para o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris e também para os objetivos da neutralidade carbónica, de acordo com o roteiro que a Comissão Europeia e cada um dos Estados-membros está a preparar no horizonte de 2050. Para este efeito, as interligações são essenciais e por isso reafirmamos hoje aqui um objetivo político claro e ambicioso de aumentar para 10%, atingir um nível de 10% de interligações entre a Península Ibérica e a Europa em 2020 e 15% em 2030. Para alcançar esse objetivo, foi hoje dado aqui um passo muito importante, com a assinatura do contrato de financiamento no valor de 570 milhões de euros para a implementação do projeto de interligação elétrico do Golfo da Biscaia, que ligará a Península Ibérica à França e que, através do mecanismo Interligar Europa e com a participação do Banco Europeu de Investimento, permitirá dar um passo muito significativo para podermos cumprir a meta dos 10% de interligações em 2020. No mesmo sentido, o grupo de alto nível que tem vindo a trabalhar entre os nossos países, a Comissão Europeia, vai continuar a avançar para dar prioridade às interligações elétricas, em particular à ligação entre Portugal e Espanha, entre o Minho e a Galiza, e também o desenvolvimento das outras ligações elétricas e de gás, sendo que, para todos, o gás é visto como uma fonte de energia transitória e que deve ser vista nesse contexto. Particularmente importante é inserirmos este objetivo das interligações numa estratégia de energia mais vasta. Por um lado, de cooperação da Europa com os países do Norte da África, mas também com um apoio muito claro às prioridades da Comissão Europeia, tendo em vista reforçar a eficiência energética e, por outro lado, o investimento em todas as formas de investigação e de inovação para o armazenamento da energia. O armazenamento energético é a chave do sucesso de uma estratégia de energia assente em energias renováveis e a redução e a melhoria da eficiência energética é a melhor garantia de que não precisamos de consumir mais energia para obter os mesmos resultados. Creio, por isso, que esta segunda cimeira não se limita a reafirmar aquilo que já tínhamos assumido em Madrid, dá um passo concreto com a assinatura do contrato, fixa novas metas e estabelece um roteiro para termos uma política energética que visa a segurança, que visa a competitividade
e que visa a descarbonização da nossa economia. Dou por isso a palavra ao Presidente da República da França, Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, cher Antonio Costa. Merci pour d'abord votre accueil ici à Lisbonne, à l'occasion du sommet sur les interconnexions et la transition énergétique. Et je veux ici souligner également le plaisir que j'ai eu à participer ce matin à vos côtés à une consultation citoyenne et à prolonger notre discussion autour d'un déjeuner de travail sur les principaux enjeux européens et bilatéraux. Cette journée d'ailleurs illustre combien notre relation bilatérale s'inscrit, et je dois dire c'est la même chose avec la France et l'Espagne, nous l'avons encore vu hier, s'inscrit au cœur des grands défis de l'Europe d'aujourd'hui. Ce que nous avons évoqué aujourd'hui, ce sur quoi nous avons souhaité avancer ensemble, c'est le défi migratoire, le renforcement de la zone euro, dont nous avons parlé ce matin et ce midi, et la capacité à saisir cette transition énergétique et écologique qui est au cœur de notre discussion de cet après-midi. Sur les interconnexions énergétiques, nous sommes, je l'évoquais tout à l'heure, depuis trop longtemps dans une forme d'impasse intellectuelle qui a conduit la France à se retrouver souvent dans une position défensive, il faut bien le dire, consistant pour l'essentiel à éviter que certains projets d'interconnexion ne soient étudiés ou mis en œuvre, parce qu'en réalité, la France n'avait pas été convaincue de leur utilité. Et si nous nous sommes retrouvés dans cette situation, ce que nous avons collectivement abordé, la question des interconnexions, sans doute par le mauvais côté, ou d'une manière insuffisante. Parce que parler d'interconnexion, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est ce que reflète notre déclaration, et plus encore l'échange que nous avons eu tous ensemble, c'est surtout évoquer la question de la souveraineté énergétique et de la transition énergétique et climatique. Et en replaçant le sujet des interconnexions dans ce cadre, je pense que nous pouvons collectivement y apporter non seulement des réponses, mais construire une véritable stratégie européenne. Ce sommet nous a permis d'avancer en la matière et doit nous permettre d'être ainsi plus efficaces, plus souverains et moins polluants. C'est pour moi l'ambition qui est au cœur de la stratégie que la France poursuit, que j'avais présentée dès le discours de la Sorbonne, en portant un discours ambitieux en matière d'interconnexion. Et c'est aussi pour cela que j'ai souhaité que nous puissions rapidement mettre en œuvre cette réunion telle que vous me l'aviez proposée. Mettre en place cette stratégie d'ensemble nécessite de se dire les choses franchement. Les temps ont considérablement changé en matière d'infrastructures et nos concitoyens sont devenus beaucoup plus exigeants, à juste titre, sur le bon emploi des ressources budgétaires, sur le respect de l'environnement et sur le respect aussi de leur cadre de vie et de leur bonne association. Alors, s'agissant avant toute chose des infrastructures gazières, je le disais, nous ne ferons plus de gazoducs que si la consommation de gaz en Europe est importante ou reste importante. Et ça ne peut pas être un objectif en soi, compte tenu de nos objectifs climatiques, ça ne peut l'être qu'à condition d'une profonde transformation, qui consiste d'une part à assumer des économies d'énergie maximales pour qu'on ne consomme que le gaz strictement indispensable, et surtout que le gaz soit massivement utilisé pour remplacer rapidement les centrales à charbon. Et donc la stratégie d'interconnexion gazière ne peut être articulée qu'avec une vraie stratégie de transition énergétique et en particulier de transition du charbon vers le gaz. Et dans ce contexte-là, vous l'avez rappelé, notre souhait a été d'une part d'acter cette stratégie, de souhaiter s'engager collectivement pour un effort accru vers les gaz décarbonés, hydrogène ou biogaz principalement, et d'œuvrer avec le groupe d'études de haut niveau à l'étude des différentes interconnexions utiles dans ce contexte. Et à ce titre, cette étude et ce travail s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la feuille de route de la Commission européenne et nous contribuerons ensemble à celle-ci. S'agissant des interconnexions électriques, là aussi, faire plus d'interconnexions suppose que nous puissions accélérer la décarbonation du parc de production d'électricité. Et dans ce contexte, il faut le dire concrètement, aller en effet vers là aussi des fermetures de centrales à charbon ou à minima un meilleur fonctionnement de notre marché carbone. Il a été largement amélioré durant ces dernières années, mais la France souhaite que
nous puissions aller plus loin à ce titre, aller vers un prix plancher du carbone pour la production d'électricité. Les interconnexions dans ce contexte sont un élément important qui permet d'assurer un meilleur prix de l'électricité, ce qui est utile à tous égards, qui évite les pics lorsque le prix s'élève par rareté justement d'approvisionnement, mais d'éviter aussi, en cas d'effondrement de prix, qu'on ne couvre plus les coûts. Et donc ce que permettent les interconnexions dans le cadre d'une stratégie d'un marché européen plus intégré, c'est véritablement d'assurer un prix plus stable, ce qui est cohérent là aussi avec notre stratégie. Et donc, en l'articulant avec une volonté là aussi de réduire, de transformer le mix électrique pour permettre une décarbonation, ce que nous avons acté aujourd'hui, c'est de pouvoir avancer sur des projets concrets entre l'Espagne et le Portugal, mais également le projet du golfe de Gascogne. Et je me félicite à ce titre de l'accord trouvé pour le financement de l'interconnexion dite golfe de Gascogne, avec un soutien historique de la Commission européenne que je remercie, de près de 600 millions d'euros. Il permettra de doubler à terme les capacités d'interconnexion entre la France et l'Espagne, et donc entre la France et la péninsule ibérique. Et je souhaite que nous puissions là aussi aller plus loin et travailler, comme vous l'avez indiqué, vers de nouveaux projets pour améliorer le fonctionnement de nos marchés d'électricité en veillant à l'acceptabilité des tracés, tout particulièrement pour les populations locales. Vous le voyez, la France assume dans ce contexte un discours ambitieux et déterminé en matière d'interconnexion, mais qui doit s'inscrire dans une stratégie de souveraineté de transition énergétique bien plus large. Il y a de nombreux sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, et je vous renvoie à la déclaration adoptée à l'instant, mais je citerai juste quelques sujets d'importance. Le premier, je l'ai évoqué aussi bien pour le gaz que l'électricité, c'est la nécessité de nous engager vers une stratégie de fermeture de centrales à charbon. La France fermera toutes ses centrales à charbon avant 2022 et nous sommes là-dessus avec l'Espagne et le Portugal, je crois pleinement alignés dans une ambition et un volontarisme sur ce sujet qui me paraît extrêmement important. Et je souhaite que nous puissions parachever ce travail par les contributions que nous apporterons ensemble pour un prix plancher du carbone pour la production d'électricité afin de réduire la production d'électricité carbonée. Nous avons également acté d'avancer et d'accompagner les travaux de la Commission pour améliorer l'efficacité énergétique, qui est un sujet absolument essentiel. Rénovation énergétique, c'est ce que nous commençons fortement à déployer en France et que nous allons accélérer dans le cadre du plan présenté par le ministre d'État. Efficacité énergétique, c'est aussi créer de nouvelles filières et permettre de produire l'électricité, l'énergie la moins polluante et la moins coûteuse pour nos concitoyens, c'est-à-dire celle qu'on ne consomme pas. Mais notre souhait, c'est aussi d'avancer, comme je le disais, vers une vraie stratégie gaz durable avec le développement de la production de gaz décarboné, biogaz, hydrogène, et cela fera partie aussi des contributions que nous apporterons à la Commission pour sa feuille de route à venir. Enfin, sur le plan géopolitique, je crois que nous avons une vraie convergence de vues également pour inscrire dans cette stratégie commune une volonté de penser une ambition nouvelle de nos trois pays à l'égard des pays d'Afrique en matière gazière comme en matière électrique, ce qui est une bonne manière de penser là aussi des interconnexions transcontinentales, de penser aussi de manière plus large un agenda ambitieux avec l'Afrique dont nous avons absolument besoin. Voici, Mesdames, Messieurs, les messages que je souhaitais ici souligner. Et je veux remercier le Premier ministre Costa, le président du gouvernement Sanchez, le commissaire Cañete et la vice-présidente Navarro pour la très bonne discussion que nous avons eue aujourd'hui. Et je souhaite qu'au-delà de cette déclaration, nous puissions mettre en œuvre d'ici à la fin de l'année les premiers éléments concrets qui ont été décidés et que nous puissions apporter en commun, et je l'espère en convainquant d'autres États membres, du bien fondé de nos positions pour accompagner le travail de la Commission européenne pour parachever ce marché énergétique et climatique dont nous avons besoin. Merci. Merci. Presidente do Governo de Espanha. Muchas gracias, querido Antonio. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Por supuesto, también al presidente de la República Francesa, a Emmanuel Macron, al comisario Cañete y, por supuesto, a la vicepresidenta del BEI por la, creo que, fructífera cumbre que hemos mantenido en Lisboa y que es la segunda que mantenemos sobre las interconexiones tan necesarias para la península ibérica y también para nuestra conexión con el conjunto del continente europeo. Yo creo que me ha gustado lo de la interconexión porque en realidad
Aquí están viendo tres gobiernos europeos que están interconectados en la suma de voluntades, la suma también de complicidades en relación con la construcción europea. El presidente Macron lo ha dicho en su intervención y a mí me gustaría también subrayarlo. Tenemos visiones muy parecidas, yo diría visiones comunes sobre desafíos que afectan al conjunto de la Unión Europea y que afectan al día a día de los ciudadanos y ciudadanas. Estamos hablando de la migración, estamos hablando del compromiso de estos tres gobiernos, de Francia, de Portugal y de España, por culminar la Unión Económica y Monetaria, y estamos hablando también, lógicamente, de un desafío que tuvo un capítulo muy importante en su respuesta común, en su respuesta global en París, con los acuerdos de París que se firmaron y, por supuesto, también con el compromiso que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa como consecuencia de esos acuerdos de París, que es el combate contra el cambio climático, el desafío del cambio climático y la necesaria transición ecológica de nuestra economía y, dentro de ella, la transición energética. Yo lo primero que quiero manifestar es que el nuevo Gobierno de España está comprometido con la transición energética de nuestra economía. Y en ese sentido, dos de los proyectos normativos sobre los cuales vamos a sentar esa transición energética por parte de la economía española tienen que ver con una ley de cambio climático que esperamos aprobar en el Congreso de los Diputados antes de final de año y, por supuesto, también el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Pero, además, esta transición, lógicamente, atañe y afecta a la Unión Europea y por eso creo que es importante que estén aquí presentes tanto el comisario de la materia como también es el Banco Europeo de Inversiones. Los objetivos en relación con la interconexión están claras, las ha dicho antes el primer ministro Costa, el 10% en 2020 y el 15% en 2030. Y creo que en esta cumbre hemos dado pasos importantes. Hemos avanzado con la firma, y aquí se ha dicho, del documento de financiación del proyecto de interconexión a través del Golfo de Vizcaya, ya en curso y cuya finalización está prevista para el año 2025. Esto es muy importante para esa interconexión necesaria. Un proyecto que es clave, en consecuencia, para aumentar de forma significativa la interconexión eléctrica de la península ibérica con Francia y también con el continente europeo. En segundo lugar, avanzamos con nuestro compromiso de continuar impulsando la financiación europea sobre otros proyectos que puedan finalizar en la próxima década y, en ese sentido, creo que es importante lo que ha apuntado antes el primer ministro portugués en relación con las interconexiones entre Portugal y España. Avanzamos en algo que ha apuntado también el primer ministro Costa y que me parece fundamental, y es que es no solamente una consecuencia, sino una ampliación de los compromisos asumidos hace 3 años en la cumbre en Madrid. Vamos a hablar también de trabajar en las reducciones de emisiones, de impulsar las energías renovables, de apostar por la eficiencia energética, que esto es una de las principales claves para luchar contra el cambio climático, con medidas que están recogidas en la declaración y que tienen que ver con la puesta en marcha, por ejemplo, de subastas transfronterizas, el desarrollo de los bonos verdes para incentivar inversiones que apoyen la transición energética. Avanzamos, en definitiva, mirando a un futuro que ya es, en realidad, un presente. Lo es, que no admite más demoras, que no admite más excusas en el combate contra uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad, como es, lógicamente, el cambio climático y el deterioro de lo más preciado para la humanidad, que es precisamente el planeta. Yo creo que esta cumbre es, en definitiva, una muestra del compromiso firme de los 3 gobiernos, de Francia, de Portugal y de España, de la Comisión Europea, del Banco Europeo de Inversiones y, en consecuencia, de las instituciones comunitarias, con el desarrollo de una unión de la que se habla poco, pero que nos afecta y mucho a nuestro bolsillo, pero también a nuestra calidad de vida, como es la unión energética. Y, en ese sentido, yo no puedo más que felicitar el compromiso de la Comisión, del BEI, el compromiso del Gobierno francés y, por supuesto, también, no me cansaré nunca de decirlo, la hospitalidad de un querido amigo, de un querido Gobierno, como es el Gobierno de Portugal. Muchas gracias. La palabra, comisario Cañete. Yo quisiera, en primer lugar, mostrar el agradecimiento de la Comisión Europea al primer ministro Costa por haber acogido en Portugal la celebración de la segunda cumbre de interconexiones energéticas entre Portugal, Francia y España. Se celebró una primera en Madrid en marzo del 2015. Identificamos proyectos fundamentales para conseguir los objetivos de interconexión. Se declararon los proyectos de interés comunitario. Hemos puesto en marcha alguno de ellos. Hoy hemos firmado la que es la mayor subvención dada a un proyecto energético en la Unión Europea, y yo celebro que se haya hecho el otorgamiento de subvención, que es una ejecución de aquella primera cumbre, pero
todavía nos queda mucho camino por andar y no podemos caer en la complacencia. Hay que reconocer que tenemos en estos momentos unas enormes dificultades de interconexión. El nivel de interconexión de la península ibérica a través de España con Francia no llega al 6%, cuando tenía que ser del 10% en 2020. No va a llegar en 2020 al 10%. Llegará, como ha dicho el presidente del Gobierno de España, en 2025, cuando ejecutemos el proyecto a través del Golfo de Vizcaya. Pero no estamos cumpliendo los objetivos establecidos por el Consejo Europeo y tenemos que vencer las dificultades. Y yo celebro que hoy los tres países hayan concertado esfuerzos, tengan la misma visión y estén apoyando el desarrollo de las interconexiones, que es apoyar el desarrollo de las energías renovables. La Unión Europea tiene un objetivo muy ambicioso de energías renovables. El objetivo europeo es del 32%. Algunos países, como Portugal, lo van a sobrepasar con creces, pero para poder hacerlo necesitan interconexiones. Y es fundamental que la Comisión Europea apoye este proceso y es fundamental que los tres países que han firmado esta declaración se comprometan a estudiar las mejores fórmulas para lograr los objetivos comunitarios. No solo en materia de electricidad, también en materia de gas. En materia de gas, el nivel de interconexión sobre la demanda de gas de la península ibérica es del 16%, pero los países centroeuropeos tienen un nivel de interconexión de media del 300%, lo cual quiere decir que desde el punto de vista de la seguridad energética, desde el punto de vista de la competitividad, de los precios diferenciales, la península ibérica tiene enormes dificultades. Y por eso el hecho de que hoy hayamos analizado todas las posibilidades es fundamental. Son tres gobiernos que tienen ambiciosas políticas climáticas, que quiere decir que tienen ambiciosas políticas de transición energética. Y la Comisión Europea va a poner en marcha, en el mes de noviembre, presentará una estrategia a largo plazo de descarbonización para el año 2050, que todavía fijará objetivos más ambiciosos. En 2030, el 50% de la electricidad se va a generar con energías renovables en la Unión Europea, pero en 2050 tendremos que generar el 100%. Y eso hace todavía más importante realizar las interconexiones. Y por eso yo celebro que en esta segunda cumbre no solo nos hayamos analizado y comprometido a desarrollar las interconexiones, sino que lo hemos ampliado para afrontar otros aspectos sobre la transición energética, desde el funcionamiento de los mercados de carbono hasta la eficacia energética y todos los elementos que pueden contribuir a que podamos cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Porque aquí estamos porque tenemos un desafío global, porque el planeta tiene un enorme reto y que esta generación tiene que afrontar. Porque es fundamental que nos tomemos en serio París. París no es una firma de un acuerdo internacional. París es el compromiso de poner políticas energéticas ambiciosas para descarbonizar las economías. Y en ese proceso yo celebro la sintonía de Francia, de Portugal y de España, que será apoyada por la Comisión Europea. Finalmente, a palavra, Vice-Presidente do Banco Europeo de Investimentos, Emma Navarro. Muito obrigado. Buenas tardes a todos. Permítanme, en primer lugar, agradecer al primer ministro Costa la celebración de esta segunda cumbre de interconexiones energéticas entre Francia, Portugal y España con la Comisión Europea. Y yo creo que la reunión de hoy, el encuentro de hoy, ha sido sumamente provechoso, ha sentado las bases para profundizar en el objetivo de reforzar el mercado único de la energía, con especial acento en las interconexiones energéticas, pero también en el impulso a las energías renovables y la eficiencia energética. Y todos hemos resaltado la importancia de las interconexiones energéticas para el proyecto de la Unión de la Energía. Las inversiones de este tipo de infraestructuras, como ya se ha destacado, son imprescindibles para un modelo energético adecuado a las necesidades de la economía en su conjunto y, por tanto, para el crecimiento y para el empleo. Estas interconexiones son también un elemento crucial para favorecer la transición energética hacia un modelo energético más basado en las energías renovables, lo que está en línea con los compromisos de la Unión Europea en la materia. En este punto, permítanme recordar la fuerte implicación del Banco Europeo de Inversiones en materia de lucha contra el cambio climático y protección del medio ambiente. Somos el mayor financiador global en esta materia y, además, tenemos el propósito de que el 25% del total de nuestra actividad se destine a este objetivo. Esto supuso, solo el año pasado, cerca de 20.000 millones de euros.
En definitiva, las interconexiones energéticas son claves para asegurar un suministro de la energía estable, seguro, disponible a precios competitivos para los ciudadanos y para las empresas. Y el encuentro de hoy es un reconocimiento a la importancia del papel de las interconexiones y muestra la voluntad política de los 3 países aquí presentes, de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones, en mejorar la integración de la península ibérica con el resto del mercado interior de la energía. Y quiero destacar también la contribución del BEI al desarrollo de estas infraestructuras. En los últimos 10 años hemos financiado cerca de 3.600 millones de euros en este tipo de inversiones en los 3 países. Y esto incluye la participación en proyectos de tanta relevancia como la interconexión INELFE entre España y Francia o la interconexión eléctrica entre Fontefría y Ponte de Lima entre España y Portugal.